El entendimiento, la voluntad y las emociones son lo que llamamos las tres facultades humanas, que de hecho, si recordarán los hombres, ayer las mencionamos en nuestro estudio del libro. Dios nos ha dotado de estas tres facultades a todos nosotros. Ninguno de nosotros carecemos de alguna de ellas. Siendo claro, lo más importante, nuestro entendimiento o la mente. Y fue así que Dios nos diseñó, para que la mente fuera la que dirigiera las demás facultades. De hecho, es a nuestro entendimiento que Dios se dirige cuando nos habla por medio de su palabra. La palabra suya es algo que debemos escuchar, que debemos asimilar, que debemos analizar con nuestra mente. No es con nuestras emociones ni con nuestra voluntad que asimilamos la palabra. De hecho, la misma creación general de Dios, cuando miramos un amanecer, cuando miramos un atardecer, una hermosa playa, todas esas cosas las analizamos con la mente y afectan nuestras emociones, definitivamente. De hecho, en Romanos 12:2, hablándosenos de lo que Dios hace por medio del entendimiento, nos dice que es por medio de la palabra de Dios que Él transforma nuestro entendimiento, de modo que las demás facultades nuestras también sean transformadas. Ese entendimiento iluminado por la palabra le informa nuestra voluntad, que es aquello que Dios quiere que hagamos. Le informa también a nuestras emociones cómo el Señor quiere que nos sintamos con respecto a algo. ¿Qué cosas deberían causarnos gozo? ¿Qué cosas deberían causarnos tristeza? Eso lo vemos en la palabra de Dios, entre otras cosas. Lamentablemente, hermanos y amigos, por causa del pecado con el que nacemos, somos propensos a trastornar el debido orden y funcionamiento de estas tres facultades. Por eso es que fácilmente podemos vernos violando nuestras conciencias tan solo porque con nuestra voluntad queremos hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. La mente nos informa, Dios quiere esto, nuestra voluntad fuerte y deseosa de desobedecer nos ala por otro lado. Y nuestras emociones como consecuencia reaccionan, en el caso del creyente, trayéndonos tristeza y culpa por causa de nuestro pecado cometido. De igualmente, nuestras emociones pueden usurpar el mando de nuestro entendimiento e influenciarnos hasta el punto de llevarnos a rebelarnos en contra de la voluntad revelada que conocemos con nuestro entendimiento. Y es por seguir nuestros sentimientos que muchas veces hacemos eso. Es algo muy peligroso, hermanos, el dejar que sean nuestras emociones y nuestras experiencias personales las que nos interpreten la palabra de Dios. Eso es peligrosísimo. Cuando deben ser nuestras mentes que interpreten las Escrituras usando las Escrituras. Por ejemplo, les pregunto lo siguiente para que lo analicen. ¿Es algo bíblico porque yo lo he experimentado o porque la Biblia lo dice? Siendo un poco más concreto todavía y más apegado ya para ir preparándonos a nuestro tema de hoy, un creyente puede conocer cómo el Espíritu Santo se manifiesta por algo que haya sentido o por la manera en que la Biblia nos dice que el Espíritu se manifiesta. ¿Ven la diferencia entre el entendimiento, lo que yo entiendo que la Biblia dice, y lo que yo siento o experimento? Es muy fácil decir, yo debo llevarme únicamente de lo que la Biblia dice, pero en la práctica nosotros sabemos que hay muchos cristianos que hacen todo lo contrario. Sus experiencias personales es como si secuestraran su entendimiento y los llevara a practicar cosas para lo cual no encuentran aval alguno en la palabra de Dios. Pero se la atribuyen a experiencias que el Espíritu Santo les permite disfrutar o conocer. El pasaje que vamos a estudiar hoy es Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, donde se nos relata el muy conocido acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Algo que ocurrió hace casi 2000 años. Y la razón por la cual le propuse a los líderes estudiar este pasaje en particular es porque creo que nos puede servir de fundamento antes de entrar a los capítulos 12, 13 y 14 en nuestra serie expositiva de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Porque en estos capítulos, y más en el 12 y en el 14, Pablo empieza a hablar de los dones ordinarios y extraordinarios que el Espíritu Santo ha dado a los creyentes y a la iglesia. Y creemos que con la tanta confusión que ha habido en la iglesia de Cristo,
Con respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo, es esencial que como iglesia tengamos un concepto bíblico y equilibrado y no tan solo emocional de lo que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, hace, tanto en la vida individual del creyente como en toda iglesia local. Y debo hacer una aclaración. De entrada, esta iglesia es una iglesia cesacionista, no continuista, pero hoy no vamos a dedicar el tiempo para presentar aquellos pasajes bíblicos que dan apoyo a nuestra postura, porque no es el fin de este estudio. Vamos a leer, hermanos, los versículos 1 al 13 de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. El bosquejo que seguiremos en esta mañana será el siguiente. Veremos en primer lugar el contexto histórico del acontecimiento relatado. En segundo lugar, la identidad del que fue enviado. En tercer lugar, la señal de su venida. Y en cuarto y último, el significado de la venida del Espíritu. Pues veamos primero el contexto histórico del acontecimiento que se nos relata. ¿Cuándo fue que ocurrió este acontecimiento que se nos relata aquí? Miren el versículo 1, lo dice cuándo. Cuando llegó el día de Pentecostés. Ocurrió durante la celebración de la muy importante fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra griega y exactamente así suena en griego también Pentecostés, que quiere decir cincuentenario, es decir, 50 años 50. Y es porque se celebraba esta fiesta 50 días después del día de reposo de la Pascua judía. Y de hecho caía siempre en un primer día de la semana. El día de Pentecostés se conocía como la fiesta de la cosecha, porque era cuando se recogían los primeros frutos de la cosecha. De eso leemos en Éxodo 23, versículo 16. Y durante esta fiesta, hermanos, los sembradores traían al Señor de la primicia de sus frutos, con la esperanza también, o como una expresión de su esperanza de que fuera un año fructífero. Ahora, hermanos, lo que vemos que sucede en este día de Pentecostés, del que se nos habla en Hechos 2, en realidad es el principio de una gran cosecha también, pero de otra índole. No una cosecha de frutos, sino una cosecha espiritual. Una cosecha que empezó ese día con 3,000 almas que vinieron a los pies de Cristo, a lo cual luego se le añadió desde ese entonces y a lo largo de los años, y seguirá siendo así hasta que el Señor venga, una multitud innumerable de almas redimidas por la sangre de Cristo, una gloriosa cosecha. Aquel día hubo una gran cosecha espiritual a la que se han sumado muchas otras almas más que el Señor ha venido salvando cuando su Espíritu aplica poderosamente el corazón la obra redentora de Cristo, y lo ha hecho en personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Este, hermanos, es el contexto histórico en el que Dios envió a su Espíritu a su iglesia en cumplimiento a la promesa que ya les había dado el Señor Jesucristo en el aposento alto, capítulo 14 de Juan, y también en el capítulo 1 de los Hechos. Después de su ascensión, el Señor 2 veces les promete que serían investidos de poder cuando Él les enviara su Espíritu. Y así se cumplió. Un día específico
parte del calendario judío, hace casi 2000 años, un día de Pentecostés. En segundo lugar, veamos la identidad del que fue enviado. Versículos 2 y 3, volvamos a leerlo de nuevo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí Lucas menciona dos elementos de la naturaleza: el viento y el fuego. Viento y fuego. Pero fíjense en algo que Lucas no dice, que a veces parece que nosotros lo leemos ahí o no nos fijamos bien, porque a veces leemos un poco rápido. A veces no es necesario para entender la Biblia conocer el griego. A veces es necesario conocer nuestro propio idioma un poco mejor o leer un poco mejor. Fíjense bien, que Lucas no dice que vino un viento, ni tampoco dice que se le aparecieron lenguas de fuego. Leamos de nuevo con cuidado, miren lo que dice. Versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. No fue un viento, fue un ruido como una ráfaga de viento. Y también el versículo 3 dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, como si fueran de fuego, no lenguas de fuego. Tenían la apariencia de fuego. Ahora algunos han dicho, ¡oh! Exactamente. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Se le aparecieron lenguas de fuego, como lenguas de fuego. Y ustedes verán más adelante por qué estoy enfatizando eso, que es importante. Porque a veces le damos énfasis a algo que la Escritura dice, cuando realmente el Espíritu de Dios quiere que el énfasis recaiga sobre otro aspecto que Él nos está señalando. Y perdemos de vista muchas de las gloriosas verdades que el Señor nos quiere comunicar. Lo que Lucas dice es que lo que sucedió allí sonó como el ruido de una fuerte ráfaga de viento y que las lenguas eran como de fuego. Pero en realidad, hermanos, eso no fue lo más importante. Eso no fue lo más importante. Sino el hecho de que estos dos símbolos, viento y fuego, eran símbolos que representaban la manifestación del Espíritu Santo. Son símbolos que vemos especialmente en el Antiguo Testamento. El Señor quiso que cuando Él enviara su Espíritu sobre su iglesia, no hubiera duda alguna en ese momento de que el Espíritu Santo había descendido sobre su iglesia en cumplimiento a su promesa. Y los elementos que usó, representativos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento especialmente, y de la presencia de Dios, fueron el fuego y el viento. Por ejemplo, en Ezequiel 37:9, Ezequiel nos relata algo que Dios le ordenó a él. El Señor le dijo a él lo siguiente: entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y luego en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, el Señor dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los pondré en su tierra, entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. ¿Ven la conexión entre Dios enviar a su espíritu en manera poderosa para traer vida espiritual y el viento? Cuando el Señor le está hablando a Nicodemo en Juan capítulo 3 y le explica a él cómo es la obra misteriosa y poderosa del Espíritu Santo cuando hace nacer de nuevo un pecador, le dice a él en el versículo 8 lo siguiente: el viento, para hablar del Espíritu, fíjense cómo habla del viento también, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vemos de nuevo, tanto lo vimos en Ezequiel, Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, el viento es un símbolo del Espíritu Santo. Lo mismo también puede decirse del fuego. Vemos cómo Dios se revela a Moisés y le habla por medio de una zarza ardiendo ¿en qué? En fuego. Igualmente en la cima del monte Sinaí, Dios manifiesta su presencia ahí por medio de un fuego ardiente.
También vemos cómo Dios guió a su pueblo en el desierto por medio de una columna de fuego. Y hablando de Jesús, Juan el Bautista le dijo a la multitud: Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ven la conexión? Viento simboliza el Espíritu Santo, fuego simboliza también el Espíritu Santo, la presencia especial de Dios. Pues aunque los discípulos en aquella casa que estaban reunidos, posiblemente los 120 que se mencionan anteriormente, aunque ellos no pudieron ver el Espíritu Santo, Él quiso manifestarse por medio de un sonido o de un ruido parecido al de una fuerte ráfaga de viento y de lenguas como de fuego sobre ellos. El viento fuerte habla del gran poder de Dios, y ese fuego habla de la obra purificadora del Espíritu de Dios. Pues el que vino aquel día fue el Espíritu Santo, que fue derramado sobre su pueblo en cumplimiento a la promesa que el Señor Jesús les hizo en el aposento alto, como les dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Nuestro texto dice que se cumplió al decir el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor envió su Espíritu como Él había prometido. Claro, hermanos, esto no quiere decir que el Espíritu Santo no había estado activo en el Antiguo Testamento, porque sí estaba activo. Él siempre estuvo en medio de su pueblo. De ahí que en Juan 14:16, el mismo Señor Jesús, después de darle esta promesa, les dice, hablando del Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes. El Espíritu no había llegado en el Pentecostés y Él dice que ya moraba en ellos. Y estará en ustedes. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Que el Espíritu siempre ha estado con el pueblo de Dios, pero a partir del Pentecostés se iba a manifestar en medidas más plenas y abundantes. En ese sentido es que el Espíritu vendría a manifestarse de una manera más plena y abundante en medio de su iglesia. Ahora, algo importante que debemos destacar es que en nuestro pasaje vemos que el derramamiento del Espíritu no fue únicamente sobre los apóstoles, ni únicamente sobre quizás los hermanos más espirituales de aquel grupo, sino sobre todo creyentes. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos posiblemente se refiere a los 120 de los que se hace mención en el capítulo anterior. Y como se nos dice en los versículos 3 y 4, el Espíritu Santo vino sobre todos los presentes, no sobre los líderes únicamente, no sobre los apóstoles únicamente. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, luego dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, no solo algunos. Con esta señal que el Señor hizo aparecer sobre cada uno de ellos, Él nos dice que el Espíritu Santo es para cada verdadero creyente y no solo para los más espirituales y no solo para aquellos que han llegado a algún nivel especial donde el Señor entonces le concede lo que algunos llaman una segunda gracia. Eso no aparece en la Biblia. Ahora, lo que sí aparece en la Biblia es que tan pronto un individuo se convierte, tan pronto un individuo, el Señor obra en él para salvación, inmediatamente pone su espíritu en él. Efesios 1, versículo 13. En versión 9, versión internacional. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, miren qué pasó en ese mismo instante, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo? Meses después, años después de mucho ayuno y oración. No. Tan pronto creyeron, fueron marcados con ese sello. La versión nueva, la versión de las Américas creo que dice, y la Valera, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo mismo.
En aquel mismo día de Pentecostés, para aclarar cualquier malentendido, Pedro tiene que ponerse de pie y explicarle a aquella audiencia, aquella multitud atónita y confundida, y algunos hasta burlándose. Pedro les interpreta lo que estaba pasando allí para que no se confundieran. Y él va al libro del profeta Joel y les cita una profecía que se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Y la profecía es la siguiente: y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Joel dice a quién se refiere el Señor con toda carne: vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. El derramamiento del espíritu no está reservado para un grupito especial o para una élite espiritual en la iglesia, sino todo creyente tan pronto viene a Cristo. Tan pronto el Señor le da vida espiritual, pone su espíritu en ellos. Ahora, déjenme decir una de las implicaciones teológicas sumamente importantes que tiene el que uno diga, no, el espíritu se recibe después. Si decimos eso, estamos yendo en contra de lo que dice, o negando, o contradiciendo lo que dice en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Ven el problema en que nos metemos por estar enseñando cosas que la Biblia realmente no enseña? El que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo. No hay tal cosa como un cristiano que se convirtió hoy y no tiene el espíritu de Dios por varios meses o quizás años, porque no tiene el sello de autenticidad, no tiene el sello de la genuinidad de una obra salvadora que Cristo ha obrado ahí. Mi hermano en Cristo, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros si estamos en verdad en Cristo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuán conscientes realmente vivimos de esa realidad? Porque tú y yo lo sabemos aquí arriba. Pero ese conocimiento nos afecta en nuestro diario vivir como debería afectarnos. ¿Cuán presente tenemos el hecho de que Dios no está tan lejos de nosotros, sino tan cercano que nos ha hecho templos de su Espíritu? Esta es una realidad que tiene tremendas implicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando ves algo en Netflix o en YouTube, lo haces consciente de que el Espíritu Santo que mora en ti está en ti. Lo que escoges ver dice claramente si en verdad vives consciente de esa realidad y si la tomas muy en serio. No es Netflix ni YouTube que escoge qué vamos a ver, nosotros escogemos qué vamos a ver. Hay videos que nos sugieren, pero nosotros somos lo que entramos o no entramos. Nosotros somos lo que traemos a nuestra mente o no el hecho de que yo soy templo del Espíritu Santo, no espíritu carnal, santo. Apartado del mal, muy limpio de ojos como para ver el mal, que aborrece la iniquidad, que nos ama entrañablemente. Cuando intencionalmente presionas las teclas para acceder a alguna página web que quieres ver, o cuando haces una búsqueda muy específica en Google de lo que no deberías estar buscando, tienes presente en ese momento que lo haces como templo del Espíritu Santo que mora en ti, mi hermano. El saber que el Espíritu mora en nosotros debería infundir temor en nuestros corazones y debería llevarnos a andar más en santidad. Ahora, aunque todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, aún así debemos buscar experimentar la llenura del Espíritu en una manera creciente. ¿De dónde saco eso? Efesios capítulo 5, versículo 18 nos manda el Señor allí: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Yo sé que la mayoría de los creyentes aquí han oído y leído ese versículo muchas veces, pero yo te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado,
¿Por qué es que este pasaje nos manda a ser llenos del Espíritu en contraposición a emborracharnos con vino? Porque ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? ¿Tú nunca te has preguntado eso? ¿Qué tiene una cosa que ver con la otra? Bien simple, mi hermano, y es esto: que así como el que toma demasiado vino termina siendo dominado por la influencia que ese vino ejerce en sus facultades, el que está lleno del Espíritu vive bajo la influencia poderosa y santificadora del Espíritu. En vez de estar influenciado por alguna bebida o algo externo o algo temporal de esta vida, más bien sé dominado e influenciado por el Espíritu Santo que mora en ti. Eso es lo que debería influenciarnos más a nosotros: la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es que a veces los creyentes no andamos llenos del Espíritu Santo? Porque es que a veces hay cristianos que no vivimos más influenciados por esa influencia santificadora del Espíritu que mora en nosotros y debe abundar en nosotros. ¿Por qué no? Porque hacemos lo que Efesios 4:30 nos dice que no hagamos. Miren lo que dice ese versículo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. Efesios 1:13, ya lo leímos. Está otra vez enseñándonos esa verdad, que fuimos sellados con el Espíritu. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando uno tiene una relación con alguien, supón por ejemplo tu relación con tu cónyuge o tu relación con tu hijo o con un amigo muy cercano, cuando tú por medio de tus palabras, tu conducta, constantemente entristeces el alma de esa persona porque la hieres, la relación se enfría. Hay un distanciamiento. No hay ese calor, no hay esa intimidad, no hay esa cercanía, hasta que eso no se trate debidamente. Bueno, cuando se nos dice, hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo, quiere decir que nosotros podemos entristecerlo. No exactamente en el mismo sentido humano que nosotros experimentamos, porque Él es Dios, pero Él nos habla de esa manera para que entendamos lo que nosotros hacemos cuando pecamos contra Él. ¿Y cómo podemos nosotros evitar entristecer al Espíritu Santo? Haciendo lo que el próximo versículo nos dice que hagamos. Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Quiere la receta para entristecer el Espíritu? Entonces entrégate a la amargura, entrégate a la ira, entrégate al enojo, a los gritos, a las calumnias y a toda forma de malicia. Y estarás haciendo lo que el versículo 30 te dice que no hagas. Además, hermanos, también nuestros descuidos, nuestra incredulidad, nuestra ansiedad, nuestras mentiras, cuando violamos nuestra conciencia, cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor, todas esas cosas y más entristecen al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando esto ocurre, Él retira su influencia, su fortaleza y su presencia consoladora, la retira de nosotros también. Por eso hay cristianos tan desconsolados que el más mínimo contratiempo los vuelve un etcétera. Porque la palabra de Dios, aunque la leen, ni les ministra. Y experimentan lo que David llegó a experimentar cuando uno de sus salmos dijo: mi alma rechaza todo consuelo. Lees los salmos, busca su palabra, busca la comunión con el Señor, y tú sabes que las cosas no están bien entre tú y Dios. Tú sabes muy bien que Dios tiene algo contra ti. ¿Qué estás haciendo con ese algo, hermano? ¿Qué estás haciendo con eso que tú sabes está contristando al Espíritu Santo? Con razón, Él nos corta la trenza a lo estilo Sansón. Perdemos nuestra fuerza. Pero esa trenza la cortamos nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros descuidos, con nuestros pecados. Pero en nuestro texto se nos habla
de hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo y de la manifestación de esa presencia especial del Espíritu Santo en una manera más plena y abundante como el Señor lo había prometido, porque dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hemos visto el contexto de este acontecimiento relatado. Fue en el día de Pentecostés. En segundo lugar, la identidad del que fue enviado fue el Espíritu Santo, que había sido prometido. En tercer lugar, veamos la señal de su venida. La señal de su venida, porque hubo señales aquí. Hubo señales. Y hermanos, en sentido práctico, ¿cómo hubieran ellos sabido que el Espíritu Santo vino en cumplimiento de la promesa del Señor si no hubiera habido estas señales? No lo hubieran sabido, porque no iban a ver con sus ojos al Espíritu Santo. En el caso de Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu descendió en forma de paloma, ¿verdad? Juan pudo percibir eso, Juan el Bautista. Nuestro texto dice que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse, específicamente para expresar la palabra de Dios. Esta es una señal, una de las señales principales de ser llenos del Espíritu Santo, como veremos, el recibir la habilidad para comunicar la palabra de Dios. No es la única señal, pero sí es una de las principales, como vamos a poder probarlo con la misma Biblia. Si fuéramos a hablar de las manifestaciones principales del Espíritu en la vida de un creyente, tendríamos que ir a Gálatas capítulo 5 y leer la lista del fruto del Espíritu, donde se nos dice que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque una de las obras principales del Espíritu Santo en un creyente es hacernos más y más como Cristo. Todas estas gracias que acabo de leer de Gálatas 5, lo que se le llama el fruto del Espíritu, son los rasgos de la persona de Cristo, de su manera, de su carácter, ¿verdad? El que es amoroso, lleno de gozo, pacificador, paciente, benigno, bondadoso, lleno de fe, mansedumbre y dominio propio, actúa como Cristo. Y eso es lo que el Espíritu hace en el creyente. Nos hace más como Cristo. Pero en nuestro texto, hermanos, se enfatiza otra de las manifestaciones principales de la llenura del Espíritu en el creyente, y es, repito, la capacitación para proclamar la palabra de Dios. De hecho, esa es una de las marcas distintivas más recurrentes en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando una persona, el Espíritu descendía sobre esa persona en una manera especial, era generalmente para profetizar, para hablar de parte de Dios al pueblo. Por ejemplo, en Números 11:29, Moisés exclama diciendo: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Ven la conexión? La segunda oración es como diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Eso es lo que se conoce como un hebraísmo. Los hebreos se usa mucho en la literatura hebrea. Que todo el pueblo fuera profeta. Y ahora lo que es lo mismo, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la frase llenos del Espíritu aparece 14 veces. Y casi en todas esas veces, hermanos, yo podría decir que el 95% de las veces que habla de la llenura del Espíritu es para hablar de Dios capacitando a aquel que recibe su Espíritu en esa medida para comunicar la verdad, para hablar la palabra de Dios. Dice el texto: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Aún en nuestro texto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y alguien dirá: usted está leyendo mal el versículo, le está cortando una parte, porque el texto dice, si lo lee completo, que empezaron a hablar en lenguas. No me salte eso. Y yo te respondo a eso: fue adrede que lo salté. Fue adrede que lo dejé. ¿Sabe por qué lo dejé? Para que tú entendieras que así como dice comenzaron a hablar luego de haber sido llenos del Espíritu, es lo que encontramos en la mayoría de los pasajes bíblicos que se habla de la llenura del Espíritu, y en la mayoría no se habla de que hablaron en lengua, sino que hablaron la palabra de Dios. Y lo voy a probar. En Lucas 1:67
Dice, su padre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, resultado inmediato de haber sido lleno del Espíritu Santo, profetizó. Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, capacitado para decir, para hablar. Hechos 4:31, después que oraron en el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 7:55, hablando de Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice más adelante, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En Hechos 13:9, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, si como dicen algunos, la marca distintiva de la llenura del Espíritu fuera el hablar en lenguas, ¿no creen ustedes que la mayoría de estos pasajes que he leído, o quizás todos, dijeran, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas? Pero no es lo que dice, porque no es la marca distintiva, según la palabra de Dios. Según la experiencia de algunos sí, pero según la palabra de Dios no. Entonces ahí es que está, por eso introduje este mensaje hablando de las tres facultades y hablé de la importancia de que nuestras emociones no secuestren nuestro entendimiento de lo que conocemos de la Biblia. No es mi experiencia lo que determina si algo es bíblico o no, es lo que dice la palabra. Es sumamente importante, hermanos, entender eso. Especialmente cuando hablamos del tema de los dones extraordinarios que estaremos viendo en más detalle cuando entremos en los capítulos 12, final del 13 y el 14 también. El énfasis es que el Espíritu nos llena de su poder para darnos el valor y la capacidad de proclamar su palabra, y no necesariamente detrás de un púlpito, es para testificar, para dar a conocer la palabra del Señor con valor. Y aun cuando existía el don de lenguas, esas lenguas eran idiomas y comunicaban la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? Esas lenguas eran idiomas. Lo que hoy se habla, con todo respeto a nuestros hermanos que dicen creer eso, y esto no tiene nada que ver con si lo respetemos o no, pero lo digo porque es con respeto que lo digo, pero la realidad es que no son idiomas. El que dice que sí, que son dones del Espíritu Santo, es el que tiene la responsabilidad de traer un lingüista durante el momento que están hablándolo, para que ese individuo, para que ese perito determine si realmente lo que ese individuo está hablando por la capacitación del Espíritu, según dice, realmente es un idioma que puede verificarse, entenderse, tiene su gramática, y el que lo oye lo puede entender. No son idiomas. Con cuánta facilidad podemos perder de vista el énfasis de un pasaje de las Escrituras. Si nosotros no estamos testificando con valor a las almas perdidas, si nosotros no estamos creciendo en santidad y no andamos en comunión con el Señor, podremos decir que hablamos en lenguas, pero no estamos dando señales de que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no se ve hablando en otro idioma, se ve en nuestra manera de vivir transformada. Por lo menos eso es lo que la Escritura enseña. Y es curioso, pero lo que algunos dicen que son las señales de la llenura del Espíritu no son cosas que se pueden probar con la Biblia, sino solo con la experiencia personal. Saltos, danzas, tembladeras, caídas, vueltas por el suelo, ataques incontrolables de risa, sacudidas mientras hablan en lo que ellos llaman lenguas. Nadie puede mostrar con un solo versículo de la Biblia que estas experiencias realmente tienen respaldo en la palabra de Dios. Y ahí tenemos un problema entonces. Esto no es un asunto de que nosotros estamos en contra de lo que creen eso. Esto no es un asunto de que el Espíritu Santo no se mueve aquí porque la gente no lo está haciendo. No. Vamos a la palabra de Dios y ¿qué dice? No hay aval bíblico para estas cosas.
Y alguien dice, usted mencionó danza y David danzó. Y mi respuesta es, David danzó, pero no en el espíritu. Bien simple. Bien simple. Danzas en el espíritu es otro asunto. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Cuando alguien está lleno del espíritu, sea en la medida en que sea, y según la habilidad que el Señor le da, a tal persona dará testimonio del Señor Jesucristo y su evangelio, nadie lo puede silenciar. Porque el espíritu le dará el valor y la capacidad para hablar la palabra del Señor. Pues hermanos, ¿no será la verdadera razón por la que algunos de nosotros no estamos testificando como debiéramos el que no andamos llenos del Espíritu Santo? Si es el Espíritu que nos da el valor para comunicar la palabra, y leímos todos esos pasajes donde la llenura del Espíritu se evidencia por medio de ese valor y esa capacitación del Señor para comunicar su verdad, y nosotros estamos mudos en cuanto a dar a conocer a Cristo, ¿no será que no andamos llenos del Espíritu? ¿De dónde viene esa cobardía carnal nuestra entonces? Podremos escuchar sermones tras sermones sobre el testificar, sobre defender la fe, pero no podremos abrir nuestras bocas si no gozamos de la influencia fortalecedora del Espíritu Santo. Escuchen lo que pidió David mientras él confesaba su pecado en el Salmo 51. Después de decir, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, ¿por qué tú le pides eso al Señor? Miren lo que le dice. Entonces, cuando tú me concedas eso, el perdón que te he pedido, Señor, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Cuando tú me concedas eso de no quitar tu espíritu de mí, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando yo me restaure contigo y cuando tú sigas manifestando tu espíritu poderoso en mi vida, yo voy a enseñarles a ellos, porque tú me habrás capacitado. El contexto del acontecimiento relatado, la identidad del que fue enviado, la señal de su venida. Veamos ahora el significado, por último, el significado de la venida del Espíritu Santo. No hay duda alguna de que por lo que vemos en nuestro texto, hermanos, a Dios le plugo enviar su Espíritu en una manera extraordinaria. Por medio de un ruido y de lenguas que Él repartió a cada uno y en una manera que no se ha vuelto a repetir. Ni tenemos razón bíblica para esperar que se vuelva a repetir. Pero esto no es lo más importante, como ya vimos, sino el que se haya proclamado la palabra de Cristo, porque eso fue lo que ocurrió ese día. Pero sin duda alguna, Dios quiso manifestar la venida del Espíritu de esta manera, y quiero que veamos el significado de este acontecimiento extraordinario. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí? ¿Por qué ocurrió de esa manera? Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Lo asombroso en todo esto es que Dios, de forma milagrosa, le da a este grupo de Galileos. Oiga, ¿dónde está lo asombroso de esto? Lo que resultó ser asombroso para la audiencia original que lo oyó por primera vez. No fue únicamente que oyeron en su idioma las maravillas de Dios. Fue que oyeron en su propio idioma las maravillas de Dios expresadas por unos campesinos galileos. Los galileos eran conocidos como los campesinos. Eran conocidos como gente iletrada, gente inculta. ¿Cómo va a ser que nosotros estamos escuchando a esta gente? Una cosa es que estuvieran hablando de las Escrituras, hubiera sido asombroso. Pero que lo están haciendo en un idioma que ellos nunca han aprendido. Esa gente ni ha ido a la escuela. Eso fue lo asombroso. Eso fue lo que les llamó la atención a aquella gente. Versículo 11. Les oímos hablar en nuestros idiomas. Ven que no eran lenguas inteligibles. Eran idiomas de verdad. La palabra glosa se usa ahí en griego, que es donde viene la palabra glosario. Eran lenguas, también se puede traducir dialectos. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿A quiénes oímos hablar? A estos galileos, a estos campesinos. ¿Ven cómo ellos ni mencionan el ruido, ni mencionan las lenguas como de fuego? Porque ese no era el énfasis. Eso no fue lo que el Señor quiso, a lo que el Señor quiso llamar la atención, sino las maravillas de Dios que ellos tenían que escuchar.
Eso no fue aquello que le llamó la atención. Ahora, si uno saca de esto, de este pasaje, que el hablar en lenguas es una de las evidencias contundentes de que el Espíritu Santo ha sido derramado, tendrá un gran problema, porque es solo aquí que vemos eso y en un par de ocasiones más, donde Dios quiso que se confirmara que los samaritanos también habían recibido el Espíritu. Tuvo que darle esa señal también, que hablaran en lengua, para que se confirmara y no hubiera duda. Y también para que se confirmara que los gentiles también habían recibido el Espíritu, hubo esa señal de lenguas también. Pero además de ahí, ya en el libro de los Hechos, ya se usa en otro sentido. El mismo Pablo, cuando se convierte, Dios le envía a Bernabé para que él recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu, tampoco habló en lengua en ese momento. No habló en lengua en ese momento. En Hechos 9:18, al instante, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Ni el apóstol. Lo que ocurrió aquel día de Pentecostés fue un evento sumamente importante y simbólico. ¿Y en qué puede verse esto? Bueno, fíjense, hermanos, que ocurre cuando en Jerusalén había judíos y personas de muchas partes del mundo, especialmente judíos, porque eran de ascendencia judía, o prosélitos, que se habían convertido al judaísmo, que venían de otras naciones. Recuerden que por causa de la invasión babilónica y otras invasiones, muchos judíos habían sido llevados a varias partes del mundo de aquel entonces. Pero cuando habían días de fiestas especiales en Jerusalén, ellos venían de sus respectivos países a celebrar esa fiesta, sea la Pascua, sea el día de Pentecostés, y eso es lo que ocurre aquí. Estas personas de diferentes partes del mundo, Lucas de hecho menciona 15 nacionalidades distintas de judíos que eran de esas regiones, que aprendían también esos idiomas de donde nacieron, pero seguían siendo judíos. Versículo 5, Lucas, valiéndose también de la hipérbole, de la exageración, dice: y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. No eran exactamente todas las naciones, pero está hablando de una manera general para decir, había gente de toda parte. Y en este día de Pentecostés, lo más glorioso de todo lo que aconteció fue que estas personas de casi todas las naciones escucharon el mensaje del Evangelio. Y no necesitaron un intérprete, sino que el Señor se las comunicó en sus propios idiomas. Porque el Señor Jesucristo le había dicho antes a sus discípulos, y haced discípulos de todas las naciones. Pues en cierto sentido se podría decir que en ese momento todas las naciones, simbólicamente o representadas allí, recibieron el Evangelio. Y de entre esas 3,000 almas que se salvaron, hubo personas que luego regresaron a sus respectivos países y llevaron el Evangelio. Y así se fue dando a conocer el Evangelio por muchas partes del mundo. De ahí las diferentes lenguas que ellos hablaron. Eso tuvo su propósito, mi hermano. Eso no fue simplemente porque el Señor, vamos a darle lengua para que las lenguas son distintivos de lo que es un cristiano. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tuvo su propósito, entre otros. En el Antiguo Testamento vemos a personas que venían a Jerusalén a adorar en el idioma hebreo. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos a personas escuchando el Evangelio en su propio idioma y adorando al Señor en su propio idioma. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar a pecadores de todas partes del mundo. Y por eso dice en Apocalipsis 7:9, miré y vi una gran multitud en el cielo que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Pero hermanos y amigos, fíjense en otro detalle. Lo que se nos relata en nuestro pasaje de Hechos 2 es lo contrario a lo que se relata en Génesis 11 sobre la Torre de Babel. Recuerda que en aquel entonces aquellas multitudes en rebelión contra Dios querían construir una torre que llegara al cielo, y el Señor, como castigo, les hace hablar a cada uno de ellos en diferentes idiomas y los confunde a todos, y ya no puede haber
un grupo que se ponga de acuerdo sobre qué iban a hacer porque ni se entendían. Se esparcieron cada uno por su lado, el Señor los confundió y ahora aquí vemos en Hechos capítulo 2, gente hablando en diferentes idiomas, pero no para dispersar, sino para bendecir, para traer bendición a las almas que estaban escuchando ese mensaje. Dios también descendió aquel día como descendió en Babel, pero no como castigo, sino para mostrar su gracia y su misericordia. Él vino sobre Jerusalén para confundir sus lenguajes. Él no vino sobre Jerusalén para confundir sus lenguajes, sino para hacerles entender el Evangelio de Cristo en sus propios lenguajes. La gracia maravillosa de nuestro Dios. Hemos visto el contexto del acontecimiento relatado. Fue un día de Pentecostés hace casi 2000 años. La identidad del que fue enviado, el Espíritu Santo. La señal de su venida, y en cuarto y último lugar vimos el significado de la venida del Espíritu Santo. Hermanos, qué glorioso pasaje este que hemos estudiado, ¿verdad? Aunque es cierto que hoy día no escuchamos a personas hablar en un idioma que nunca aprendieron, porque ya tenemos la Biblia completa. Lo que sí sigue ocurriendo hoy es que Dios sigue mostrando su gracia y su misericordia al enviar el mensaje del Evangelio a pecadores indignos como nosotros, para que por medio de él podamos conocer que estamos perdidos y que Cristo es el único Salvador. Lo que estos hombres hicieron y mujeres hicieron aquel día, en otros idiomas, es lo que se sigue haciendo domingo tras domingo, y aún a nivel personal, el Evangelio sigue siendo proclamado. Y desde el principio de la iglesia, como vimos, Dios se place en usar instrumentos débiles para comunicar el mensaje que es poderoso de Dios para salvación. Un mensaje cuyo éxito no depende de si somos personas cultas, ni depende tampoco de cuánto conocemos de los idiomas originales. Depende del Espíritu de Dios, que toma su palabra y eficazmente trae vida a los muertos. De ahí la gran cosecha de almas que fueron salvadas aquel día, cuando unos campesinos proclamaron el Evangelio. Y continúan siendo salvas almas todavía, día tras día. Grandes imperios y emperadores han surgido a lo largo de las edades. Grandes persecuciones se han desatado en contra de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Muchos cristianos han sido martirizados y aún lo siguen siendo hoy. Pero el Espíritu sigue levantando y capacitando a hombres para que proclamen el Evangelio de Cristo. Cristo sigue estableciendo iglesias locales llenas de hombres y mujeres débiles, pero investidos con poder de lo alto por medio de su Espíritu. Hermanos, que lo que hemos visto en este pasaje anime nuestros corazones a seguir haciendo la obra del Señor, sabiendo que no la hacemos solos, sino en el poder del Espíritu Santo. Y que la obra que hacemos no es en vano, porque Él bendice nuestros débiles esfuerzos y dependemos de Él. Él es el que nos santifica. Él es el que nos consuela. Él es el que nos está preparando para la gloria. Eso nos llama a ti y a mí a andar cerca de Él. Eso nos llama a ti y a mí, hermano, a buscar la llenura del Espíritu, a nosotros asegurarnos de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, como nos dice Colosenses 3:16. Esa responsabilidad la tenemos tú y yo, de conocer su palabra, de sumergirnos en su palabra. Y otra cosa algo que no podemos hacer es contristar al Espíritu Santo. No lo contristemos. No nos embriaguemos con los placeres de este mundo, sino seamos llenos del Espíritu Santo, asegurándonos de que esa palabra suya realmente nos sumergimos en ella como debemos. Amigo incrédulo que nos visita, tú necesitas urgentemente lo que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo hace en aquellos que no conocen al Señor. Oye lo que el Señor Jesucristo dice que el Espíritu vino a hacer en personas como nosotros, pecadores. Y me dirijo a ti personalmente. Dice el Señor que el Espíritu vendría para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra que te dice y te condena delante de Dios y te dice: tú eres un pecador. Por más bueno que tú te veas, Dios no te ve bueno.
Por más buen vecino que tú te veas, buen esposo o esposa, buen hijo que tú te veas. Niño, si tú te ves que eres un niño, el mejor niño porque te portas tan bien, eso no lleva al cielo. Eso no borra la mancha de tu pecado. Había un niño, y ese libro está por ahí, no sé dónde conseguirlo, si lo imprimen todavía. Un niño que se llamaba, si mal no recuerdo, Jonathan. Vivió en Massachusetts en los años, creo que 1700 y pico por ahí, hace muchos años. Sus padres no eran creyentes, pero alguien lo invitó, creo que el pastor lo invitó a la iglesia y empezó a escuchar en la escuela dominical la palabra de Dios y escuchó el evangelio. Y un día escuchó sobre la necesidad que él tenía como pecador de que Cristo cambiara su corazón. Ese niño fue compungido a su casa después de haber oído esa enseñanza. Y en esa biografía de él, habla de cómo él se levantó muy de mañana todavía, hora de noche todavía, y fue a despertar a su mamá, mami. Y la despierta y le dice, ¿qué pasó? Tenemos que orar. ¿Pero qué pasa? Tenemos que pedirle a Dios un nuevo corazón. Y el Señor lo salvó a él. Tristemente se enfermó. Y realmente el resto de la biografía es cómo él en su lecho de enfermedad, mientras tenía una enfermedad horrible, que le daba mucho dolor, muchos dolores de cabeza, lo que más le daba gozo a él era que le leyeran la palabra de Dios, que le cantaran himnos. Y él oía a los niños, amiguitos suyos, jugando afuera en la calle. Y el que lo visitaba, que fue el que escribió la biografía, le preguntó, Jonathan, ¿y qué mensaje tú le mandarías a los niños? Y uno de sus mensajes era que amaran la palabra de Dios. Él fue con el Señor, él murió. Creo que tenía 8 años cuando murió. Niño, tú seguro has ido algún día a un funeral donde alguien ha muerto, ¿verdad? Generalmente las cajas donde ponen a las personas muertas son grandes. Pero yo no sé si te han dicho que también esas cajas las hacen pequeñas, porque hay niños de tu edad que también mueren. La muerte vino por causa del pecado. Dios detesta, odia el pecado, pero se deleita en salvar a pecadores. Para eso envió a su Hijo a morir, a tomar el lugar de pecadores en la cruz del Calvario, para que todo aquel que viene a Él por medio de la fe y el arrepentimiento sea salvo de eterna condenación y recibe la vida eterna. Y para eso que el Señor te trae a ti a un lugar como este, sea niño o adulto, para que te expongas al medio que el Espíritu Santo usa para abrir tus ojos, para darte a conocer al Salvador que tú desesperadamente necesitas, pero a quien constantemente olvidas. Pues ya que es así, te animo a que clames al Espíritu de Dios, que es el único que puede abrir tus ojos, y pídele. Así como ese niñito clamaba a Dios pidiéndole que le diera un nuevo corazón, Él se lo dio. Pídele al Señor, Señor, dame un nuevo corazón. De esas cosas de las que me hablan en la iglesia, esas cosas de las que papi y mami me hablan, Señor, sinceramente a mí no me interesan. No me interesan. Yo me gustan más otras cosas que hago escondido, porque yo sé que papi y mami no les gustaría que yo las haga. O tú adulto, yo sé que esas cosas que tú haces, Señor, esas cosas que yo hago, que mi esposo no conoce, que mi esposa desconoce, son cosas que no te agradan, y tengo una conciencia cargada, culpable de que sé que no estoy viviendo bien, Señor. Obra en mi corazón. Voy a empezar a leer el Evangelio de Juan, como tantas veces me han dicho, Señor, o el Evangelio de Marcos. Pero yo quiero que tú obres en mí. Sálvame de mi pecado, Señor. Porque mi corazón se está endureciendo cada vez más. Cada vez más me entrego a mi pecado con mayor insensibilidad. Cada vez más mi pecado me molesta menos. Señor, y me da miedo eso. Yo no quiero llegar al infierno, pasar la eternidad diciendo, yo pude haber estado en el cielo y no estoy porque no busqué de Cristo. Pude haber hoy estado en gloria exaltando el nombre del Salvador, pero no estoy porque lo rechacé. Mi amigo, ven a Cristo hoy para que te unas al coro innumerable de seres
de almas rescatadas y redimidas por la sangre de Cristo, que dirán, Señor, ¿por qué a mí? Cuando yo soy un indigno pecador. Y la respuesta siempre será por pura gracia. Porque Dios se deleita en salvar pecadores por pura gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este glorioso pasaje, que al entenderlo mejor, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir a la luz de las implicaciones que hay de que tu Espíritu mora en nosotros. Gracias por enviar tu Espíritu a tu iglesia. Gracias por su obra santificadora en medio nuestro. Gracias porque Él también a nosotros nos convence de pecado. Gracias por la manera en que tú, por tu Espíritu, nos consuelas, nos fortaleces. Nos has ayudado a no desviarnos de ti. Cuando hemos pecado, nos has llevado a llorar amargamente como Pedro. Nos has vuelto en sí, Señor, y nos has llevado al santuario para entender el fin de aquellos que quizás hemos envidiado como Asaf. Gracias te damos por no dejarnos, por enternecer nuestras conciencias cuando han estado encalleciéndose, por traer restauración cuando ha habido desvío espiritual. Todo eso lo debemos a ti, oh Santo Espíritu de Dios. Sigue haciendo tu obra entre nosotros. Sigue levantando hombres y mujeres que te teman, que te sirvan, que conozcan la llenura tuya en maneras copiosas, para que podamos como iglesia glorificar tu nombre. Escúchanos, Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén.